Doctor, muy buenas noches. Quien le habla es la alumna Janet Ramos Serrano con NRC 12853. En esta oportunidad voy a desarrollar el caso El que no corre, vuela, del cual procederé brevemente a describir el tema donde se encuentran los datos relevantes del caso. Marianela, quien estudió la carrera de mecatrónica hasta el 7º ciclo, obligado por sus padres, decide iniciar sus estudios en Derecho, convirtiéndose rápidamente en una estudiante destacada y con el tiempo se convierte en jueza. Un día, estando en su juzgado, se da cuenta que los casos tienen ciertas particularidades comunes. Siendo conocedora de los principios de robótica, decide crear un dispositivo que permita predecir con 70% de éxito la resolución final de los casos que llegan a su juzgado. El dispositivo, al ser probado por Marianela, no funciona, y esta, tras varios intentos, lo deja olvidado en su despacho, al que solo tiene acceso el pasante de servicio civil de graduados CECIGRA, llamado Ronald, quien es un estudiante de la generación milenial, que se encuentra preocupado por problemáticas actuales como el cuidado del planeta y la deforestación global. Empero, descuida sus labores en el juzgado. Ronald descubre cómo funciona el dispositivo y comienza a resolver sus casos basados en la opinión del dispositivo, opinión que es compartida por la jueza Marianela, quien no se imagina cómo Ronald realmente resuelve los casos. Asimismo, Ronald elabora una base de datos en el que incluye el nombre de las partes intervinientes en todos los procesos analizados. Además, incluye los números telefónicos y los correos electrónicos de las partes. Utilizando el azar, decide llamar a algunos justiciables para solicitarles opinión acerca del tiempo de resolución de los casos y la opinión en relación con la jueza. Un día, uno de los justiciables visita a la jueza Marilena y le solicita explicación sobre las extrañas llamadas. En ese contexto, la jueza va entendiendo de qué está sucediendo, ¿no? Además, descubre que todos los casos resueltos por Ronald habían sido apelados y declarados nulos, y que este último había estado usando su dispositivo. Bueno, dado el caso, procederé a responder las siguientes preguntas. En el caso, ¿se aplica el derecho informático o la informática jurídica? Bueno, yo considero que se aplica lo que es la informática jurídica, ya que ésta analiza el uso de los dispositivos electrónicos, ¿no? Para una mejora en procesos en el derecho del ámbito, del derecho, por lo que se puede decir que es una visión del uso del derecho. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las acciones que podrían enmarcarse en la información jurídica? Determina el ámbito de aplicación, documental, de gestión y control metadocumental. Bueno, en esta pregunta nos hace referencia, ¿no? Si se aplica dentro de ya, ¿no? Del ámbito de la informática jurídica. Bueno, los casos en el uso del dispositivo electrónico o dispositivos que predice el 70% del éxito de los casos a la creación de la base de datos. Y bueno, dentro de la informática jurídica, el tema del uso de los dispositivos están dentro del ámbito de la informática jurídica en el uso decisorio o metadocumental. Y en el caso de la base de datos está vinculado lo que es en la informática jurídica documental, ya que está relacionado al uso de la informática que reside en la base de datos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de datos personales, sensibles, otros, utiliza Ronald en la creación de su base de datos? Bueno, en esa pregunta, ¿no? Al divulgar o al tener información, lo que es de los nombres, números telefónicos, correos electrónicos de los clientes, lo que está haciendo Ronald es usar los datos personales.
porque como sabemos, los nombres, lo que son números telefónicos, correos electrónicos, forman parte de los datos personales de las personas o llamados individuos. La siguiente pregunta ¿es responsable Marianela por las acciones de Ronald? Teniendo en cuenta que fue Marianela quien creó el dispositivo. Bueno, en esa pregunta nos comenta si hay responsabilidad directa en la jueza Marianela, ¿no? Con respecto a lo que se ha hecho, pues el cesigrista Ronald. Considero que no hay responsabilidad en Ronald, porque Ronald está inmerso en lo que es dentro de la ley del servicio civil de graduandos, ¿no? CESIGRA. Y el reglamento de la ley, ¿no?, de servicio civil de graduando contempla que la función de Ronald es limitado. Es como un símil, ¿no?, que cuando uno realiza lo que son las prácticas preprofesionales. Y bueno, y además Ronald no tiene ¿cómo se podría decir? No genera vínculo laboral con la institución. Por otra parte, yo considero que la responsable, ¿no?, la responsable sería la juez Marianela, puesto que tiene por responder lo que son los casos apelados y declarados nulos, según el artículo 509 del Código Procesal Civil. Asimismo, se toma en consideración que la juez Marianela es quien recolecta pues los datos recolecta toda la información, ¿no?, así como también los datos. Claro que no han sido divulgados por las fallas del dispositivo que ella había creado, ¿no?, pero que fue mal utilizado o utilizado por el practicante Ronald, por la falta de responsabilidad sobre el acceso a la información del despacho. En conclusión, el derecho informático es el conjunto de normas, aplicaciones, procesos, relaciones jurídicas, ¿no?, que surgen como consecuencia de la aplicación y desarrollo de la informática. Eso quiere decir que la informática en general, ¿no?, es objeto regulado por el derecho. Asimismo, el derecho informático es un derecho pues transversal, ¿no?, porque no tiene un objeto de estudio único, ¿no?, donde no está en una sola línea, y se dice que es transversal porque ocupa lo que son las diferentes ramas del derecho y trata de legislar o interpretar las normas ya existentes, ¿no? Todo ello con la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales, ¿no?, o hacer frente a lo que es a la ciberdelincuencia, donde en el caso planteado, ¿no?, no se aplica lo que es el derecho informático, ya que el uso de la información confidencial o de tipo personal sin consentimiento aplica a la información jurídica, la cual está regulada por la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Por otro lado, el dispositivo creado, pues, ¿no?, por la jueza Marianela no puede emitir juicio alguno, porque como sabemos, la tecnología, así sea caracterizada como moderna, inteligente, no puede razonar de acuerdo a los procesos cognitivos naturales que plantea un juez, ¿no?, con un criterio único. Por otro lado, hacemos también referencia, ¿no?, que la informática jurídica es la aplicación de la informática que constituye lo que es una ciencia que forma parte del ámbito informático. Por lo tanto, la informática jurídica es considerada como una fuente de derecho. Asimismo, la informática jurídica es la aplicación de la informática para facilitar a los operadores de justicia en su labor, en sus quehaceres documentarios. Muchas gracias.